Vamos con el segundo día de la Semana Cultural. Como bien sabéis, lo dedicamos a la actividad de animación a la lectura, la cual habéis estado trabajando durante todo este año en los distintos pueblos. Hablando ahora con Lorenzo, bueno, lo presento antes de nada. Él es Lorenzo Mediano, el autor del libro que habéis destrozado, porque le he dicho que lo habéis destrozado, o sea, está leído de arriba abajo. Entonces, bueno, hablando con él, le comentaba que venía gente desde Muniesa, desde Alacón, que se han arreado pues un viajecito de 2 horas seguras. Entonces, de Josa, exactamente. Perdón, a ver, los 21 poros no los digo, me niego, Entonces, vamos, Lorenzo se ha quedado alucinado, ¿no? De ver la cantidad de gente que hay. Entonces, bueno, yo aquí pinto muy poco, solamente agradecer a Tere y a la gente de Villarroya la currada que os habéis pegado, y bueno, y tratar, os aseguramos de que cada año iremos yendo a otro pueblo distinto. Entonces, bueno, simplemente a los de Villarroya, muchísimas gracias, a Tere también, lo mismo, no quiere decir unas palabras. Y os paso ya con Lorenzo, ¿vale? Venga, hasta luego. Vamos a ver si se me oye, si el cajotero. ¿Se me oye? Mejor, ¿verdad? Es que veo que resuena un poquito. Bueno, y como esto está además un poco demasiado alto y vais a acabar... Si no, vais a acabar mal y luego que soy médico voy a tener que trabajar aquí a la salida y la consulta con los contórticos. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por venir. Lo cierto es que esto para un escritor es una maravilla, poder ver a gente que ha leído su libro. Daros cuenta de que la profesión de escritor posiblemente sea la más solitaria del mundo. Estás tú solo, antes con tu pluma y tu papel, ahora con tu pantalla de ordenador, pero estás haciendo cosas para gente que no vas a ver posiblemente nunca. Y además no solo eso, sino que estás haciendo cosas en las que estás muy inseguro porque no hay una norma clara de cómo se escribe bien un libro. Hay normas de cómo no se tiene que escribir un libro. Hay cosas muy claras de que si la gente... Y eso que en teoría está claro del todo, porque, por ejemplo, yo creo que algo que está bien claro es que se tiene que entender. Y sin embargo hay libros que no se entienden nada, que los lees y llegas a la página 30 y vuelves a empezar, y llegas a la 30 de nuevo, vuelves a empezar, y a la quinta vez tienes que decir, o yo soy tonto o este libro es malo. Y te dicen, pues es un libro maravilloso. Entonces dices, la otra alternativa no me gusta nada. Pero cuando escribes, nunca tienes, ni sabes para quién escribes, ni tienes normas claras. Así como un carpintero está muy claro que unas sillas, si no cojea y está bien armada, es una buena silla, y sin embargo, y un albañil le coge la plomada y si la pared está a plomo es una buena pared, y sin embargo el escritor nunca sabemos si lo estamos haciendo bien o mal, y nunca sabemos ni siquiera si les va a gustar esa persona para quien estamos escribiendo. Porque sinceramente hay quienes dicen que escriben para sí mismos, pues yo digo, bueno, también hay gente que habla sola, pero lo cierto es que cuando escribes y cuando hablas, lo que estás intentando es comunicarte, estás intentando contar algo, y a ser posible que a esa persona a quien le estás contando eso, pues le guste, porque comprenderéis, imaginar estar hablando con alguien y que se te pone a bostezar, a mirar para otro lado, a dormirse, pues dirías, uy, qué mal, ¿no? Para el escritor es lo mismo, lo que pasa es que tú no sabes si lo estás haciendo bien o no. Entonces, lo cierto es que es un tesoro el poder contactar con quienes han leído tus libros, porque de esa manera pones caras a aquellas personas a quienes les has estado contando una historia. En este caso, la historia de mi abuelo. Tengo que decir también que os voy a contar una pequeña anécdota que me pasó la semana pasada, y es que en los pueblos, yo defiendo, y en Zaragoza, yo es que he vivido en un pueblo del Pirineo muchos años, y entonces siempre defiendo que hay mucha más amor a la cultura que en las ciudades. Y se me ríen. La verdad que los de Zaragoza, nacidos en Zaragoza, ayer estaba viendo, no, hace una semana, estaba viendo la cartelera de una película que se llama Que se mueran los feos. Yo la recomiendo, el título es malísimo, pero la película además está hecha en un pueblo
y habla de gente de un pueblo que parece que solo existe en Madrid y Barcelona, y estaba viendo el cartel y pasó el crítico jefe del Heraldo de Aragón, el crítico literario, así, y le digo, oye, ¿tú qué sabes? ¿Esta película me gustará o no? Me dice, es de pueblo, pero tú como es de lo tuyo, vamos. Sí, a mí no, a alguien normal no, pero a ti sí. No vaya, será posible. Es un prejuicio que hay, que yo siempre a los que piensan así les digo, dad una charla en Zaragoza, ¿no? Y dad una charla en un pueblo cualquiera y ya veréis qué diferencia. Pero qué diferencia que en el pueblo, ¿no? Hay muchísima más gente que en Zaragoza, y si fuese proporcional, es que en Zaragoza, para que hubiese esta misma gente que hay aquí, tendríamos que llenar el estadio de fútbol. Entonces, yo es algo que ya sé, porque he vivido en un pueblo y porque además me gusta mucho dar charlas en pueblos, pero que no deja de ser una grata sorpresa. No es sorpresa, pero es muy grato el ver tanta gente y tanta gente interesada por la lectura, y sobre todo si es tu libro. Deciros también que me extraña que hayáis elegido este libro, porque generalmente eligen otros dos libros míos. Uno es La escarcha sobre los hombros y otro es Donde duermen las aguas. El motivo, porque son libros que se desarrollan en el mundo rural aragonés. Y además que son libros que gustan a todo el mundo y muy fáciles de leer, de hecho más fáciles de leer que esto, ¿no? Entonces, bueno, lo habéis elegido por lo que sea, vuestros profes. Confío en que os haya gustado. Os voy a contar un poquito cómo escribí el libro y cosas que pasaron y algunas anécdotas, y luego empezamos con preguntas. Animaros a contar cosas, que no siempre tenéis a un autor delante para decirle lo que os ha gustado, lo que no os ha gustado, lo que habéis entendido, lo que no habéis entendido, etcétera, etcétera. Este libro, que era mi tercer libro, pero mi tercera novela, cuarto, bueno, si contamos el libro de cuentos es que pierdo la cuenta. Bueno, fue un poco un encargo familiar, que me dijeron, oye, ¿por qué no escribes sobre una novela sobre la vida del abuelo? Que sobre todo la época esa de Filipinas. Y entonces, pues yo dije, pues sí, pues muy bien. Y un sobrino mío, que os lo pongo en los agradecimientos atrás, que es historiador, entró en el archivo del ejército y empezó a darme datos y datos y más datos y más datos, y yo por mi cuenta, pues también, flora de Filipinas, geografía, por ejemplo, naturaleza, todo lo que encontraba, carpeta verde, aún me acuerdo. La guerra, carpeta roja. Geografía, marrón. No sé qué, cada carpeta tenía un color y tenía un salón lleno así todo de carpetas en el suelo, que no podía pasar mi familia porque lo tenía todo clasificado, todos los conocimientos que hay que poner. No, todo lo que hay que poner no. Todo lo que tiene que saber el autor, porque luego una gran tentación que tenemos los autores de novela histórica, sobre todo, es que cuando nos ha costado mucho conseguir datos, cogemos y los embutimos en la novela, porque decimos, hombre, es que con lo que me ha costado, y hacemos unos tochos que no hay quien los lea. Con lo cual, tienes que controlarte y decir, yo sé 10, pero de esos 10 voy a contar 1. ¿De qué me sirven los otros 9? Pues me sirven no para ponerlos, pero por lo menos para no poner una cosa que no es. No sé si me he explicado. Pero esa disciplina es muy difícil, y hay autores, sobre todo cuando ya tienen éxito y los editores no les cortan las alas, ¿no?, en los que te empiezan a meter datos y datos y datos y datos, ¿no? Por ejemplo, Humberto Eco, el primer libro que hizo, El nombre de la rosa, era muy bueno, pero en el segundo y sucesivos, como ya era tan famoso y nadie se le atrevía a decirle que no seas pesado, que eres muy buen escritor, pero estás siendo un plomo, un pesado, ¿no?, pues cogía y se notaba que todos los datos que había conseguido te los metía, con lo cual eran libros los siguientes que no os los aconsejo de ninguna manera. Con todos esos datos yo me encontré un gravísimo problema. Ya tenía la historia de mi abuelo, ya tenía todo lo que habéis leído. Luego os contaré cosas que he cambiado un poquito, pero prácticamente todo es verdad.